Pregúntese qué pide Dios que usted haga de justo, correcto, sin importar lo que usted siente, sin importar lo que usted piense, lo que usted desee. Lo que cuenta es la justicia de Cristo, que esa es la que vale. No valen sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, eso no sirve. Lo único que sí tiene un valor eterno es la justicia de Cristo. Lo que Dios nos pide. ¿Qué pide Dios de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia. Eso es lo que Dios pide de nosotros, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque es para nuestro bien, hermano. Por lo tanto, el discípulo es instruido para revelar la justicia de Cristo, no mi propia justicia. Porque mi justicia para Dios es como trapo de inmundicia. No sirve, hermano. El discípulo es instruido en justicia. ¿Qué significa justicia? Es darle a cada uno lo que le corresponde. Santiago 2, capítulo 1, versículo 27, dice la Biblia: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. 3 cosas importantes, y todas tienen que ver con una vida práctica, con una vida donde se ejecuta la palabra de Dios, donde se tiene que tener el corazón, donde se tiene que ser dócil, sensible para necesidades del prójimo. Y mire lo que dice aquí. La Biblia dice, si usted lee el 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Y dónde está el problema? En la lengua. Porque dicen y no hacen. Y el 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, en el capítulo 2, del 1 al 4, sigue para que nosotros podamos entender mejor esto. Léelo del versículo... Santiago 2:1. Sí, del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de persona. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. Entonces aquí está hablando sobre que la amonestación contra la parcialidad, ¿sí o no? Que no tenemos que hacer acepción de personas. Tenemos que aprender a mirar al Señor a través de las otras vidas y darle a cada uno la atención de vida sin hacer acepción de personas. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos instruye a vivir en justicia, y una de las cosas que es que nosotros tenemos que aprender a, mire, la primera amonestación va contra una práctica: visitar a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones, o sea, tener el corazón en ellos. Y segundo, guardarnos sin mancha. Y ahora, hablando en términos de confraternidad entre nosotros, no tener parcialidad, o sea, ser imparciales, ¿no? No tener favoritismo, no formarse grupos y que unos se creen mejores que otros. Entonces, esto la palabra de Dios nos amonesta con mucha claridad. Yo creo que aquí no necesitamos tanta explicación, sino que depende de nuestro corazón. Romanos 6, del 19 al 22, nosotros representamos la justicia de Dios. Algo que me gusta en el diseño, si se da cuenta aquí en el diseño, mire, aquí
es un gatito, ¿no? Sí, Pero en el espejo, ¿qué se ve? un león. ¿Sabe que nosotros somos ese gatito? Pero dentro de nosotros, ¿quién vive? El león de Judá. Un león de Judá. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Romanos 6, ¿quién lo lee? Romanos 6, el 19 al 22. Del 19 al 22. Voy yo. Amén. Fuerte y claro, mi hermano. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló como humano por vuestras humanas debilidades. Así fue que para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así como ahora para satisfacción. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero que tu fruto tenéis aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis visto, sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tened vuestro fruto, la satisfacción y como fin, la vida eterna. Amén, gracias, hermano. Y ahí abajo dice, mire, nosotros representamos ¿qué? La justicia de Dios. ¿Cómo? Revelando a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Y la amonestación acá es para vivir en justicia. Nos amonesta que como antes de conocer al Señor, nosotros presentábamos los miembros de nuestro cuerpo a la inmundicia, a la iniquidad, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros presentamos los miembros de nuestro cuerpo ¿a qué? A la santificación y para servir a la justicia. Porque antes sin Cristo éramos esclavos del pecado y todos nuestros sentidos que Dios nos había dado lo poníamos al servicio del pecado, o sea, el sentido visual, del tacto, del oído, del olfato, todo estaba rendido para servir al pecado. Ahora nosotros pasamos a ser templo del Dios vivo, nuestro cuerpo. Aquí se está refiriendo al cuerpo, hermano. Que presentemos nuestros miembros ahora a la santificación. ¿Pero por qué? Porque dice, ahora hemos sido libertados ¿de qué? Del poder del pecado. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora ya no. Ahora somos esclavos de la justicia. Somos esclavos de la justicia. Dice, y dice el 21, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Hablando que estábamos así sin Cristo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Pero en el 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hermano, mire qué privilegio tan grande. No solamente Dios nos ha hecho hijos suyos, sino también siervos. Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, nosotros nos vemos así. Vivimos a esta altura. Porque depende de cómo hoy le decía a la iglesia en el primer culto, mientras nosotros nos veamos como lo que declara Dios sobre nosotros, que somos santos. Dios declara, Pablo saluda a los santos en Éfeso, a los santos en Romanos, a los santos en Corintios. ¿Hablaba a quién? A la iglesia. ¿Y cómo los trataba? Santos. O sea, son declaraciones que Dios hace sobre su iglesia. Ahora, nosotros nos vemos así como santos. Porque depende de cómo nosotros nos veamos, vivimos. ¿Me explico, hermano? Y ahora por eso aquí aclara y dice, y hechos siervos de Dios. O sea, llegar a ser siervo de Dios, hermano, no de cualquiera. Porque para llegar a ser siervo de Dios es que tú has experimentado una liberación del poder del pecado en tu vida. Y ya has entendido que ahora quién tú eres, cuál es tu posición y cuál es tu condición y qué es lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que vivir. Y por lo tanto, Pablo dice, tienen que tener esto bien claro en sus corazones.
que ahora ustedes no son unos cualquiera. Ahora ustedes son el templo del Dios vivo. Sus manos, sus pies, su boca, todos sus miembros que antes eran presentados para la injusticia, para el pecado, ahora para la justicia. O sea, vuestra boca no tiene que ser usada como antes. Nuestra mente, nuestra mirada, todo, aún nuestras acciones, tienen que cambiar, hermano. Tienen que cambiar porque ahí dice claramente, revelando a Jesucristo en nuestras vidas. Y cuando habla de vida, habla de todo. Habla de alma, habla de pensamiento. ¿Qué es lo que mueve a la voluntad en el ser humano? Lo que tú piensas y lo que tú sientes en tu corazón. La voluntad del hombre no se mueve si primero no es influenciada por la mente, por lo que piensa y por lo que siente. Ahora, mi voluntad tiene que ser movida por la palabra de Dios que está renovando mi mente. Y mi corazón tiene que ser guiado por la renovación de la palabra del Espíritu en mi mente. Por lo tanto, ahora sí soy un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no me muevo por mis sentimientos, emociones, deseos, ni aún por mi propia voluntad, sino porque la palabra de Dios está guiando mi voluntad a obedecer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, yo presento todo mi ser. Por eso la Biblia dice espíritu y alma y cuerpo. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 21, donde la Biblia dice cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. 1 de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ahí usa la palabra, mire, todo lo que es completo en el ser humano y todo vuestro ser, espíritu, mire el orden que pone. No pone el cuerpo por primero. Pone a quién? Al espíritu. Y después pone al alma. Y después al último, el cuerpo. Sean guardados irreprensiblemente para... ¿Por qué, hermano? Porque habla aquí que ya nosotros ahora somos seres espirituales. No somos seres naturales, carnales, guiados por la naturaleza pecaminosa, por la carne, no. El cuerpo, hermano, ahora es un templo santo porque somos el templo del Dios vivo. Por lo tanto, ayer hablaba con una madre y decía, hermana, ¿dónde es que se comete el pecado? Según la Biblia. Según la Biblia, ¿qué es un pecado? Es un acto espiritual. Eso es el pecado, es un acto espiritual, no físico. Es un acto espiritual que tiene consecuencias emocionales, que tiene consecuencias aún afectivas, morales, ante la sociedad y físicas. O sea que quiere decir que cuando ya se descubre todo, se sabe todo, todos se dan cuenta, no es porque en ese momento recién se pecó. No, se había pecado ya antes. Por eso cuando Jesús vino a interpretar la ley, dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que odie a su hermano ya es un homicida. O sea, humanamente no le ha clavado el puñal, no le ha dado quizás ni hasta un puñete, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, ya estás en pecado, ya pecaste. ¿Por qué? Porque el pecado es un acto espiritual. Cualquiera, dijo el Señor, que mira a una mujer, y ahí se está presentando los miembros del pecado. Mira a una mujer para codiciarla, con ella ya adulteró en su... Pero si yo no lo he visto bajar del hotel, no es necesario. El pecado es un acto espiritual que tiene consecuencias físicas, sociales, morales, emocionales, pero esas son solo las consecuencias, hermano. Por eso es que tenemos que estar atentos en lo que pensamos. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la antigüedad, ceñirse es esto. Esto es ceñirse. O sea, en la antigüedad usaban esos vestidos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Largo, que a veces hasta arrastraban la tierra. Entonces, ceñirse, ¿qué es? Es como decir, ahora me voy a preparar para hacer algo. Y yo me subo a esto, me estoy ciñendo. ¿Me explico? Y después cuando dice 1 Pedro 2:11, dice que batallemos
con los deseos carnales, la concupiscencia que quiere batallar contra el alma. Habla de una palabra militar, batallar. Quiere decir estar en guerra, pronto para conquistar, para atacar. ¿Me explico? Léelo si lo encontraste. 1 Pedro 2:11 dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Usa el término militar, batallan. Es una guerra. Entonces, cuando dice en 1 de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está hablando de prepararse. Y después batalla, ir a la guerra. O sea, nosotros, hermano, por eso es que el discípulo es instruido en justicia. Es una guerra. Es instruido para guerrear, para hacer lo justo y lo correcto. Amén. Porque si usted se descuida, su propio corazón le puede desviar. Su propio corazón le puede hacer caer. Porque su corazón tiene que ser guiado por su voluntad, que está siendo guiada, ¿por qué? Por esta palabra. Me estoy explicando, hermano. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que vivimos para revelar a Cristo a través de nosotros. ¿Cómo hablaría Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo? Hágase esta pregunta. ¿Cómo respondería Cristo? ¿Qué decisión en mi lugar tomaría Cristo? ¿Ah? ¿Cómo usaría el tiempo Cristo a través de mí? Y todo eso, en esta situación, circunstancia en la que me encuentro, ¿cuál es la decisión que tomaría Cristo? Entonces, de esa manera, yo aprendo a guiarme para no hacer algo injusto, sino algo correcto, algo justo. Amén, que glorifique a Dios. O sea, Dios, ¿qué espera de mí en este momento que estoy pasando esto, que estoy viviendo esto? Dios, ¿qué haría a través de mí? Y entonces solo yo creo, hermano, yo me hago estas preguntas muchas veces y yo le decía al Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? Dependiendo de la circunstancia en que me encuentro, ¿cuál sería la decisión que tú tomarías? ¿Ah? Y cuando te quieran asaltar pensamientos que te quieren arrastrar al pecado, tú tienes que usar la palabra de Dios. Porque no faltará, hermano. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Por eso que somos instruidos para hacer justicia, vivir en la justicia. Porque estamos en guerra, hermano. Y nuestros miembros no tienen que presentarse al pecado. ¿Cuántas veces nos sentimos tentados a pensar mal, a ver mal, a hablar mal? ¿Ah? Todo el tiempo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser dóciles a la voz de Dios para poder hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Amén. De esta manera, hermano, es que nos tenemos que ver así, como ese gatito. ¿Cómo se ve ese gatito? Como un león. ¿Sabe que a veces no tenemos la capacidad de vernos como Dios? Dios, ¿sabe qué? ¿Qué ve? Cuando Dios nos ve a nosotros, ¿a quién ve? ¿A nosotros o a Cristo, su Hijo? Ve a Cristo, porque nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Entonces, cuando Dios ve a su iglesia, ve a Cristo en la iglesia, ve a su Hijo en la iglesia. Así es que está el diseño, ¿sí ves? Pero nosotros nos vemos así. ¿Ah? Cuando yo a veces me miro al espejo, yo digo, tú tienes que morir y tienes que vivir Cristo. Y mi nieta me dice, ay, no, ya va a empezar. Pero ¿sabe? Es la verdad. ¿Sabe cuando usted va a entrar a un país le piden el pasaporte, ¿no? Y se ha visto que lo primero que hace el de inmigración, ve su pasaporte y lo ve a usted, ¿sí o no? O sea, porque tiene que ser igual. Y esa es la única condición para dejarle pasar, porque es usted mismo. Amén. Y revisan todos sus datos, todo. ¿Sabe cuál es el único pasaporte que nos va a dejar entrar al cielo? La única justicia con la cual Dios nos va a aceptar para entrar al reino de los cielos. Y que Él va a ver así, como ahí. Él no me va a ver a mí.
Cuando yo llegue al reino de los cielos, yo no me voy a presentar con mi propia justicia. Yo no me puedo presentar ante el reino de los cielos con mis propias obras y justicia y decir, ay, yo fui esto, hice esto. No. El Señor aquí va a querer ver es a la justicia de Cristo en mí. Y la imagen que tiene que aparecer no es la mía, es la de... Ahí está, mire. El gatito viéndose, pero sale el león. Y así dice el Señor. ¡Ay! Ve a Jesucristo, ve la justicia de Cristo. Y dice, tienes entrada. Ese es nuestro pasaporte para ir al cielo. Amén. Porque el día que muramos, hermano, no nos podemos presentar delante de Dios con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Y cuando el Señor le diga, bueno, Carla, ¿y yo por qué te tengo que dejar entrar al reino del cielo? Y Carla le va a decir, es que yo fui bravo, que yo fui buena, es que yo no faltaba a los cultos, es que yo decía buenas obras, es que yo nunca decía malas palabras, es que yo así. No. Lo que tiene que decir Carla es que me tiene que dejar entrar por los méritos de Jesucristo, por la justicia de Cristo. Porque yo creí que su justicia es la mía ahora. ¿Se da cuenta? Porque Cristo vivió una vida justa, santa, pura, sin pecado. Y por eso su muerte fue aceptada. ¿Me explico? Porque era un hombre sin pecado. Y al ofrecerse por nosotros, fue aceptada esa muerte, ese sacrificio. Y venció la muerte a favor nuestro. Y su justicia fue implantada a favor nuestro. Y entonces ahora nosotros contamos con ¿cuál justicia para presentarnos delante de Dios? Con la de Cristo. Así que si se le para el corazón hoy, usted ya sabe cómo presentarse delante de Dios. Porque Hebreos 9:27 dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que cuando uno muere, en el mismo día que usted muere, usted se presenta ante un juicio, donde usted viene separado para toda la eternidad. Le espera la gloria, porque vivió en Cristo y murió en Cristo. Y se presenta con la justicia de Cristo. Porque el verdadero discípulo es instruido para vivir en la justicia de ¿quién? Aquí está, mire, león, en la justicia de Cristo. ¿Se da cuenta? Usted alcanza a ver ese león en mí. Usted ve ese león en usted. Mire, pregúntese qué pide Dios que usted haga de justo, correcto. Sin importar lo que usted siente, sin importar lo que usted piense, lo que usted desee. Lo que cuenta es la justicia de Cristo, que esa es la que vale. No valen sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, eso no sirve. Lo único que sí tiene un valor eterno es la justicia de Cristo. Lo que Dios nos pide. ¿Qué pide Dios de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia. Eso es lo que Dios pide de nosotros, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque es para nuestro bien, hermano. Por lo tanto, el discípulo es instruido para revelar la justicia de Cristo, no mi propia justicia. Porque mi justicia para Dios es como trapo de inmundicia. No sirve, hermano. Y cuando la Biblia dice que la justicia del hombre para Dios es como trapo de inmundicia, el trapo que usa la Biblia es el trapo que la mujer usaba para la menstruación. O sea, tan sucia es la justicia del hombre para Dios que no tiene valor. Por eso que nosotros nos tenemos que presentar con la justicia de Cristo. ¿Está claro, hermano? Así que somos llamados para vivir en la justicia ¿de quién? De Cristo. Vamos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna demanda? Evelyn, ¿está claro? Gloria a Dios. Entonces, tienes que poner en práctica la justicia